Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar algo que, realmente me ha estado intrigando últimamente. Sí. Se trata de lo que significa realmente lograr una vida totalmente inclusiva para las personas con discapacidad. Ah, interesante. Y en particular nos vamos a enfocar en el concepto de autonomía, Me parece un tema súper importante. ¿verdad? Para profundizar en esto nos vamos a basar en el texto Discapacidad y Vida Autónoma, que me parece un punto de partida buenísimo porque, ya desde el título nos plantea la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Sí, total. Y lo que hace este texto es abordar la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y autonomía personal. Exacto. A veces, sin querer, creo que caemos en la trampa de pensar en la discapacidad solo desde la perspectiva de las limitaciones. Claro, es fácil caer en eso. Pero este texto, en cambio, nos invita a ir más allá, a pensar en el poder de la autonomía. Sí, a pensar en la capacidad de tomar las riendas de tu propia vida, sin importar los desafíos que se presenten. Exactamente. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Totalmente. Porque la autonomía, en este contexto, no se trata solo de independencia física. No, para nada. Hablamos de la posibilidad real de elegir, de controlar tu propia vida, Exacto. sin importar si tienes una discapacidad física, mental o sensorial. Es un derecho humano fundamental, y este texto lo deja clarísimo. Totalmente. Y eso me lleva a una pregunta que creo que muchos nos hacemos. ¿Cómo se traduce eso en la vida real? Claro, es la pregunta del millón. ¿Qué significa concretamente vivir de forma autónoma cuando enfrentas limitaciones? ¿Qué tipo de apoyo se necesita para que esa autonomía sea real y no solo una idea linda en un papel? Buenísimas preguntas. El texto destaca varios aspectos clave para responder a eso. Primero, el marco legal e institucional. Por suerte, en muchos países, las leyes han ido avanzando para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Sí, y a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la CDPD, es un antes y un después. Es un marco legal súper importante para proteger esos derechos. Totalmente. Es un hito, ¿no? Sí, la CDPD es un hito porque pone el foco en la autonomía individual y la toma de decisiones. No se trata solo de proteger, sino de empoderar. Y sirve como modelo para que los países creen leyes que realmente promuevan la igualdad de oportunidades para todos. Claro, o sea que no se trata solo de asistencia, sino de darles a las personas con discapacidad las herramientas para que puedan vivir con autonomía real, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra en juego otro punto clave, la tecnología. La tecnología, sin duda, es una herramienta que está cambiando el juego para muchísima gente. Sin duda. Pensar en las sillas de ruedas de última generación, los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, las apps que permiten comunicarse a personas con dificultades del habla. Uf, sí. La tecnología de asistencia puede ser la llave para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse con mucha mayor independencia. Es increíble cómo la tecnología abre posibilidades que antes ni imaginábamos. Totalmente. Pero claro, no se trata solo de tener la tecnología disponible, ¿verdad? No, para nada. El acceso a la tecnología es fundamental, pero también lo es que el entorno sea accesible. Claro, el entorno. Me imagino que te referís a espacios públicos con rampas, ascensores, señalización clara. Exacto. Todo eso es fundamental para que las personas con discapacidad puedan moverse con libertad y participar en la sociedad sin barreras. Totalmente. Un entorno accesible beneficia a todos, no solo a las personas con discapacidad. Pensá en una mamá con un cochecito de bebé, una persona mayor con movilidad reducida, alguien que se lesionó una pierna. Claro, tiene sentido. Un diseño universal que tenga en cuenta las necesidades de todos hace la vida más fácil para todos. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de acceso, no podemos dejar de lado la importancia de la educación y el empleo. Por supuesto. Una educación inclusiva que se adapte a las diversas necesidades de aprendizaje es clave para que las personas con discapacidad puedan desarrollar todo su potencial. Eso implica tener programas educativos adaptados y recursos especializados, ¿no? Sin duda. No alcanza con solo abrir las puertas de las escuelas y universidades, sino que hay que asegurar que la experiencia sea realmente inclusiva. Exacto. Y también es clave que haya políticas que promuevan la contratación de personas con discapacidad y que las empresas se comprometan a hacer adaptaciones en los lugares de trabajo. Sí. No solo es una cuestión de cumplir con la ley, sino de entender que la diversidad enriquece a cualquier equipo. De esa manera, las personas con discapacidad pueden acceder a oportunidades laborales reales, ser independientes económicamente y miembros activos de la sociedad. Es un círculo virtuoso que beneficia a todos. Totalmente. La inclusión laboral no solo beneficia a la persona con discapacidad, sino a toda la sociedad.
Es una cuestión de aprovechar el talento y las capacidades de todos, sin exclusiones. Y hablando de apoyo, el texto también menciona la importancia del apoyo social y familiar. Claro, aunque la vida autónoma se centre en la independencia individual, contar con una red de apoyo sólida marca una gran diferencia en la calidad de vida. No se trata de estar solos, sino de tener la libertad de elegir cómo vivir y contar con el apoyo necesario para hacerlo realidad. Es decir, la familia, los amigos, los programas de asistencia personal, los servicios comunitarios. Exacto. Todo eso ayuda a las personas con discapacidad a tener una vida más plena. Sí, a veces se malinterpreta la idea de autonomía como si se tratara de aislamiento, pero es todo lo contrario. Me parece una idea muy potente. Pero a pesar de todos estos avances, imagino que todavía hay desafíos importantes, ¿no? El camino hacia una inclusión real no debe ser fácil. Desafortunadamente sí. La estigmatización y la discriminación siguen siendo obstáculos para la inclusión plena. Y a veces esas actitudes negativas están tan arraigadas que ni siquiera somos conscientes de ellas. Es triste, pero real. A veces sin darnos cuenta podemos tener prejuicios o ideas preconcebidas sobre las personas con discapacidad. Claro. Por ejemplo, el texto menciona un caso real de una mujer en silla de ruedas a la que no le permitían entrar a un restaurante. No. Porque afiaba el lugar. ¿En serio? Imagínate la impotencia y la frustración que debe haber sentido. Es indignante. Me hace pensar en todas las veces que quizás sin mala intención podemos haber contribuido a esa estigmatización. Claro. Con una mirada, un comentario, una actitud. Es un llamado a la autocrítica para todos, ¿no? Totalmente. Es fundamental reflexionar sobre nuestras propias actitudes y asegurarnos de que estamos tratando a todos con respeto e igualdad. La inclusión empieza por casa, por nuestro propio comportamiento. Completamente de acuerdo. ¿Y qué otros desafíos existen además de la discriminación? Bueno. ¿Qué otras barreras dificultan la vida autónoma de las personas con discapacidad? Otro problema gravísimo es la desigualdad en el acceso a recursos y tecnologías. En muchos lugares, especialmente en países con menos recursos, las personas con discapacidad no tienen acceso a las herramientas que necesitan para vivir de forma autónoma. Es una realidad que no podemos ignorar. La inclusión debe ser global y eso implica trabajar para que todos tengan las mismas oportunidades sin importar dónde vivan. Si hablamos de autonomía real, no podemos dejar a nadie atrás. Tienes toda la razón. Pero, a pesar de estos desafíos, también hay muchas oportunidades para construir un futuro más inclusivo. Es importante no perder de vista eso. Me encanta esa actitud positiva. Contame más sobre esas oportunidades. ¿Qué nos da esperanza en este camino hacia la inclusión? Bueno, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y eso abre un abanico de posibilidades para la vida autónoma. Pensá en los avances en inteligencia artificial, robótica e impresión 3D. Es increíble cómo la tecnología está rompiendo barreras que antes parecían infranqueables. Exacto. Desde prótesis inteligentes que se controlan con el pensamiento hasta apps que permiten comunicarse a personas con dificultades del habla, la tecnología puede ser una herramienta poderosísima para la inclusión. Pero claro, es fundamental que esa tecnología sea accesible para todos independientemente de sus recursos económicos o su ubicación geográfica. Si no, corremos el riesgo de crear una nueva brecha, la brecha digital. Totalmente de acuerdo. La brecha digital es un problema que debemos abordar con urgencia. Necesitamos políticas públicas que garanticen el acceso a Internet a dispositivos y a la capacitación necesaria para utilizarlos. Es decir, no alcanza con desarrollar la tecnología, sino que hay que asegurar que llegue a quienes más la necesitan. Exacto. Y en este sentido es importante volver a destacar el concepto de diseño universal que ya mencionamos antes. Sí. No se trata de adaptar las cosas después, sino de pensar en la inclusión desde el principio. Me encanta esa idea. El diseño universal es como una filosofía de vida, ¿no? Una forma de pensar en la que la inclusión está presente en cada detalle. Sí, totalmente. Se trata de crear productos y entornos que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar sus capacidades. Desde un sitio web con un diseño accesible hasta un edificio con rampas y ascensores, un transporte público adaptado. Todo puede diseñarse pensando en la inclusión. Son ejemplos concretos que muestran que el diseño universal no es una utopía, sino una realidad que ya está presente en nuestras vidas. Y lo mejor es que no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a todos. Exactamente. Un mundo más accesible es un mundo mejor para todos. Y al final se trata de eso, de crear un mundo más justo, más accesible y más humano para todos. Un mundo donde la diversidad se celebra y se valora como una fuente de riqueza. Me gusta esa visión. Pero ¿cómo podemos hacer que esa visión se convierta en realidad? ¿Cuáles son los pasos concretos que podemos dar para avanzar hacia un futuro más inclusivo? Bueno, creo que lo primero es tomar conciencia de que la inclusión es un proceso continuo, un camino que debemos recorrer juntos. No hay soluciones mágicas ni recetas infalibles.
Se trata de aprender, de desaprender, de escuchar, de dialogar, de equivocarnos, de volver a empezar. Es un trabajo en equipo, donde todos tenemos un rol que jugar. No podemos delegar la responsabilidad en otros. Cada uno de nosotros puede hacer algo para contribuir a un mundo más inclusivo. Exacto. Y en este camino la educación y la sensibilización son fundamentales. Informarnos, cuestionar nuestros propios prejuicios, abrirnos a nuevas perspectivas. Claro. Todo eso nos ayuda a construir una sociedad más justa e igualitaria. Sí, y también a promover la empatía, la comprensión y el respeto hacia las personas con discapacidad. No se trata de lástima ni de condescendencia, sino de reconocer la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de sus capacidades. Romper con los estereotipos y las ideas preconcebidas que a menudo limitan nuestras interacciones. A veces un simple gesto de amabilidad puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona. Totalmente. Y en este proceso de aprendizaje es fundamental escuchar las voces de las propias personas con discapacidad. Sus experiencias, sus necesidades, sus sueños. Claro. Son ellos quienes mejor pueden guiarnos hacia un futuro más inclusivo. Son los verdaderos expertos en la materia. Totalmente de acuerdo. Sus perspectivas son esenciales para diseñar políticas, programas y entornos que realmente respondan a sus necesidades. No podemos hablar de inclusión sin escuchar a quienes han sido históricamente excluidos. Y hablando de políticas, el texto que hemos estado analizando destaca la importancia de contar con un marco legal sólido que proteja los derechos de las personas con discapacidad. Sí, y no solo se trata de tener leyes, sino también de asegurar su cumplimiento efectivo. Las leyes son importantes, pero no son suficientes si no se traducen en cambios reales en la vida de las personas. De nada sirve tener leyes en papel si no se traducen en cambios reales en la vida de las personas. Exacto, y para eso es fundamental contar con mecanismos de control y seguimiento, así como con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí está. La sociedad civil tiene un rol clave en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es un trabajo conjunto entre el gobierno, las organizaciones y la sociedad en general. Y en este trabajo conjunto no podemos olvidar la importancia de la accesibilidad. Sí, el texto menciona la accesibilidad como un pilar fundamental para la vida autónoma. Y no solo se trata de accesibilidad física, sino también de accesibilidad a la información, a la comunicación, a la tecnología. Es decir, de garantizar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de participar en todos los ámbitos de la vida. Exactamente. Y para eso necesitamos un enfoque integral que abarque desde el diseño de espacios públicos hasta el desarrollo de tecnologías accesibles. Y en este sentido, el concepto de diseño universal vuelve a ser clave. Sí, el diseño universal nos invita a pensar en la inclusión desde el principio en lugar de hacer adaptaciones después. Es una filosofía que nos desafía a crear un mundo donde todos podamos participar y disfrutar de las mismas oportunidades. A crear entornos, productos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar sus capacidades. Y al final, eso es lo que buscamos. Una sociedad donde la diversidad sea la norma, donde todos nos sintamos incluidos y valorados. Un mundo donde las diferencias no sean barreras, sino oportunidades para enriquecernos mutuamente. Un mundo donde la inclusión sea una realidad, no un sueño. Bueno, creo que con esa visión inspiradora podemos dar por concluida nuestra inmersión de hoy. Pero antes de despedirnos, me gustaría rescatar una idea que me resonó mucho del texto. Dale, ¿cuál te llamó la atención? Hablaba de la importancia de cambiar el enfoque, de pasar de una visión de la discapacidad centrada en la caridad a una visión basada en los derechos humanos. Ah, sí me acuerdo. Es fundamental ese cambio de paradigma. No se trata de ayudar a las personas con discapacidad desde una posición de superioridad, sino de reconocer sus derechos y trabajar para que puedan ejercerlos plenamente. Exacto. Y eso implica un compromiso de toda la sociedad, no solo de un grupo de personas o instituciones. Es un cambio cultural profundo que requiere tiempo, esfuerzo y mucha empatía. Totalmente de acuerdo. Y ese cambio cultural también implica empoderar a las personas con discapacidad, darles voz y voto a las decisiones que afectan sus vidas. Claro, no se trata de hablar por ellos, sino de escucharlos y aprender de sus experiencias. Exacto. Son ellos los que mejor conocen sus propias necesidades, sus desafíos, sus aspiraciones. Incluir sus perspectivas en todos los ámbitos de la vida, desde la política hasta el diseño de productos y servicios, es clave para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Me parece un punto clave para cerrar este deep dive. En definitiva, lo que aprendimos hoy es que la inclusión no es solo una cuestión de leyes o de infraestructura, sino también y fundamentalmente de actitudes.
Sí, la inclusión empieza por cada uno de nosotros, por cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos. Se trata de reconocer la diversidad como algo valioso, de celebrar las diferencias y de construir un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y ser felices. Y para terminar, me gustaría dejarles a nuestros oyentes una pregunta para reflexionar. ¿Qué pequeñas acciones podemos incorporar en nuestro día a día para construir un mundo más inclusivo? No se trata de grandes hazañas, sino de pequeños gestos que sumados pueden generar un gran cambio. Es una excelente pregunta para seguir pensando en todo lo que charlamos hoy. A veces un simple saludo, una sonrisa, una mano amiga pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. La inclusión se construye con pequeñas acciones día a día. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Espero que les haya resultado tan enriquecedora como nosotros. Hasta la próxima. Esto fue Sin Diferencias Podcast. Somos Radio Eco Alem, los sonidos de la vida.